Después de que Loa retara a Vinchen, este se decidió a cumplir la promesa que había hecho con Raven, pero en su lugar recibió una terrible noticia. Raven y Serkon habían desaparecido durante las recientes revueltas de los espíritus malignos. Vinchen deseaba desesperadamente salir de la fortaleza y encargarse de Pesadilla, pero había un problema, aún faltaban muchos años para que pudiera graduarse. Julian y Vinchen deseaban encontrar una forma de salir y, para su suerte, no tardaron en encontrarla. María, de Sonidos del Viento, había llegado a la fortaleza buscándolo. Poco después, Vinchen permitió la entrada de María, a quien Seri le ofreció té caliente, al mismo tiempo que preguntaba nerviosa entre susurros a Vinchen quién era ella. Tras terminar su té, María se presentó por sí misma como María, la jefa de redacción de Sonidos del Viento. Incrédula, Seri preguntó si hablaba de Sonidos del Viento, la influyente agencia de noticias del continente. Aunque Vinchen sabía esto, no tardó en aclararle que haber venido al norte sin preparación alguna para el frío había sido demasiado peligroso, y aunque ésta lo sabía, aseguró no tener otra opción, pues tan pronto como había escuchado de su regreso, había partido al norte. Vinchen no sabía por qué tenía tanta urgencia en verlo, momento en el que ésta apuntó a su rostro, gritando que solo era instinto, su instinto como jefa de redacción no dejaba de gritarle que él, Vinchen, era un imán de problemas y un desastre andante. En otras palabras, eres una exclusiva viviente, dijo, guiñando un ojo. Julian y Vinchen estaban de acuerdo con ella, pensando este último que, al parecer, seguía siendo la misma periodista que recordaba, pues hace 2 años ella había sido la primera en informar de forma inmediata sobre sus hazañas en Helheim. La aparición de María era perfecta para Vinchen, motivo por el cual decidió avanzar a la siguiente etapa, revelándole a esta que, tal como deseaba, le daría una exclusiva para Sonidos del Viento. El título del artículo podría ser este, dijo Vinchen. Días después, la noticia se había extendido por todo el continente, causando revuelo y sorpresa en todos, quienes no podían creer si realmente Vinchen haría eso. Días después, el día del duelo con Loa llegó, pero las gradas estaban llenas, no solo estaban los estudiantes, también Raelsa, Hansen, los hermanos, incluso los ancianos de Adenka. Erka no podía estar más sorprendida, solo había pensado en aumentar el rango de Vinchen, pero en su lugar había logrado convertir todo en un gran escándalo. Incluso el patriarca y la señora de Adenka estaban presentes, todo gracias al artículo. El regreso relámpago de Vinchen a Adenka, donde se preguntaba si éste podría demostrar su valor como heredero ante sus hermanos y hermanas. Un título y artículo que incluso los demás periodistas consideraban impactantes, estos no podían creer cómo Sonidos del Viento se les había adelantado. María ya había cumplido con su parte, pensando que ahora, el resto dependería del joven maestro Vinchen. Loa había llegado a la arena, pero no entendía qué estaba pasando. Pensaba que solo sería un duelo, pero se había convertido en un gran evento. Pronto sus nervios se convirtieron en emoción, creía que mientras más testigos presenciaran la derrota de Vinchen, más lo hundiría. El duelo estaba por comenzar. Revan Adenka había sido elegido como mediador del duelo, aunque ni siquiera él mismo sabía cómo había terminado con ese papel. Días antes, Vinchen le había pedido que fuera el mediador. Por su confusión, Vinchen aclaró que su bendición del rey enano sería perfecta. Revan sabía que había personas más capaces que él, por lo que preguntó por qué debía ser precisamente él. Vinchen le aclaró el motivo, quería que él viera de primera mano cuánto se había fortalecido aquel a quien había jurado lealtad. Con esto en mente, la emoción de Revan creció, no podía esperar a ver de lo que era capaz Vinchen. Así comenzó el duelo. Con espada en mano, Loa aseguró que no podría olvidar la humillación, exigiendo así que empuñara el loto carmesí, sorprendiéndola al decir que era demasiado arrogante. Por la confusión de su hermana, Vinchen aclaró que ella era demasiado poca cosa para enfrentar el loto carmesí, pidiendo de inmediato a Wilson algo más adecuado, una espada de madera. En la asamblea de las verdaderas espadas tuve 4 desventajas, dijo Vinchen, revelando estas: inmovilidad, espada de madera, mano izquierda y segundo turno, declarando con esto que el día de hoy aceptaría las primeras 3 desventajas, a excepción del segundo turno. Las palabras de Vinchen causaron la ira de Loa, quien de inmediato preguntó cuántas veces más la menospreciaría para quedar satisfecho. Elevando su espada, Loa preguntó si acaso ella era la arrogante, gritando que se lo dejaría en claro. En ese momento, el ojo de la espada brilló, lanzando un hechizo sobre la sirvienta de Loa, preguntándose esta si acaso su maná había sido sellado. Loa replicó que así era, revelando que durante el caos de Helheim había obtenido la espada de Etenia, espada que sellaba el maná de todo aquel que la mirara, y aunque solo fuera por unos instantes, declaró que el efecto seguía siendo letal. Su sirvienta pensaba que, para un espadachín, perder su maná significaba una sentencia de muerte, cosa con la cual Loa estuvo de acuerdo, asegurando entre gritos que, sin importar que tan fuerte fuera un espadachín,
Sin maná inevitablemente mostraría aperturas, gritando mientras liberaba el hechizo en Vinchen que esas aperturas lo llevarían a su derrota. Loa había liberado todo el poder de la espada en Vinchen. Estaba segura de que éste había caído en la trampa. Aprovechando que Vinchen no podía usar maná, Loa no tardó en lanzarse al ataque, gritando a Vinchen que se llevaría su brazo izquierdo. «Ah, ¿me cortarás el brazo izquierdo? ¿Lo harás solo con el mango?», preguntó Vinchen, con la espada de Loa destruida. Loa ni siquiera se había dado cuenta de que había perdido su espada, incluso Revan estaba sorprendido. Tras unos giros en el aire, la espada de Loa cayó, clavándose en la arena. Loa no entendía qué había pasado, sabía que Vinchen no podía usar maná, por lo que, con manos temblorosas, se preguntó si acaso él la había roto solo usando fuerza bruta. «Entonces comenzamos», preguntó Vinchen, clamando a Loa que, tal como ella deseaba, le había mostrado su verdadera fuerza. Loa se preguntaba por qué se había roto la espada, no podía entender que algo así fuera posible sin usar maná y, más importante, ni siquiera había visto cómo Vinchen blandía la espada. Incluso Revan se preguntaba qué demonios había ocurrido. «¿Qué pasa, hermanita? ¿Acaso ya estás admitiendo tu derrota?», preguntó Vinchen, causando ira y frustración en Loa, quien, nerviosa, clamó que él había manipulado la espada, asegurando que de otro modo no habría podido derrotarla. En ese momento, la expresión de Vinchen cambió, se había dado cuenta de que Loa iba a poner excusas, por lo que de inmediato dirigió su mirada a Revan. Este se preguntaba por qué lo miraba, pero al entender que quería su espada, se negó, pues conseguir esa espada le había costado mucho. Vinchen le aseguró que, si su espada se rompía, solo tendría que pedirle a Hansen que hiciera una mejor, por lo que, gustoso, Revan entregó su espada a Loa, clamando esta que, siendo una espada de gran nivel, no estaría mal, pero tan pronto como puso sus manos en ella, la espada se rompió, sorprendiendo a Loa y a Revan. «¿Ya estás satisfecha?», preguntó Vinchen, emocionando a Revan, mientras la ira y frustración en Loa crecían. Aún así, esta no podía admitir su derrota, por lo que de inmediato gritó a su sirvienta, pidiendo no solo que trajera otra espada, sino todas las que pudiera encontrar, gritando que no podía retirarse así. Sin embargo, el resultado seguía siendo el mismo. Con esta, Vinchen ya había roto 7 espadas. Loa se había derrumbado. La gente comenzaba a preguntarse con qué valor Loa se había atrevido a retar a Vinchen, cuando ni siquiera tenía la más mínima oportunidad. Para Loa, la fuerza de Vinchen no tenía sentido. Finalmente había aceptado que desde el principio no tenía posibilidad de ganar, lo que la hizo darse cuenta de su error. Por sí misma había caído en la trampa que Vinchen había tejido. Al ver la derrota aplastante que Loa había sufrido, Versa aseguró que Vinchen estaba a otro nivel, pues verlo usar una fuerza tan abrumadora era como ver a Khan cuando acababa de consumir el fruto celestial. Khan no solo estuvo de acuerdo con las palabras de Versa, sino que también aseguró que, en los últimos 2 años, Vinchen había hecho completamente suya la fuerza del fruto celestial. En ese momento, Revan preguntó a Loa si deseaba continuar con el combate, y como ésta ni siquiera podía alzar la cabeza por la vergüenza, Revan determinó que Loa no podía seguir luchando, declarando así a Vinchen Adenka como el ganador. De repente, alguien se lanzó sobre Vinchen, quien, al notar esto, dijo con una sonrisa a Revan que cuidara de Loa. Un segundo después, la arena explotó, sorprendiendo a todos. Sisen se preguntaba qué había pasado, mientras Elvira clamaba que alguien había saltado a la arena. Por otro lado, Revan se protegía de la explosión, preguntándose qué demonios había pasado. «¿Cuánto tiempo sin vernos, hermano mayor?», dijo Vinchen ante la aparición de Damián, el quinto hijo, quien, tras ver cómo Vinchen esquivaba su ataque, clamó que, tal como esperaba, él era increíble, gritando así que eso era perfecto, pues ya había tomado una decisión, pidiéndole así a Vinchen que también peleara con él. De inmediato, Erka interrumpió, cuestionando entre gritos a Damián cómo se atrevía a meterse sin permiso, preguntándole de forma despreocupada si podía pelear. Por su respuesta, Erka suspiró, entendiendo que no había manera de detener a ese loco por las peleas que pensaba antes de actuar. En ese momento, Vinchen interrumpió, diciendo no tener problemas. La falta de sorpresa de Vinchen hizo que Erka entendiera que incluso la irrupción de Damián estaba en sus planes. Con esto, Erka aprobó el duelo, deseosa de ver hasta dónde podía llegar Vinchen, gritando mientras Damián dejaba salir su poder que podían pelear hasta quedar satisfechos. En ese momento, aros de fuego cubrieron la espada de Damián, quien clamó que sería mejor para él que lo diera todo en el duelo. Damián había activado su bendición de la ruleta de fuego, aclarándole a Vinchen con una sonrisa que, si no iba a darlo todo, podía prepararse para morir. Abel confiaba en la victoria de Damián debido a su bendición, pues cada uno de sus aros de fuego tenía el poder de destruir una montaña entera, usando el poder de las explosiones. Su poder era tal que, en términos de poder destructivo, Damián era el más fuerte entre los 8 hermanos.
Tan pronto como la espada de Damián golpeó a Vinchen, la arena comenzó a ser destruida, liberando múltiples explosiones de las cuales incluso los espectadores podían sentir el calor. Ahora Revan no estaba seguro de sus palabras de antes había dicho que su defensa era más fuerte que la de Vinchen, pero ahora, con una sonrisa, se preguntaba qué había querido decir Vinchen con que era prometedor. La espada de Damián había sido bloqueada, haciendo entender a Revan, la defensa de Vinchen se había vuelto mucho más fuerte que la suya. Damián también estaba sorprendido, por lo que de inmediato tomó a Vinchen con emoción, preguntando cómo había podido bloquear su ataque, pues, aunque los otros hermanos lo habían esquivado, él era el primero en bloquearlo. En ese momento, Revan interrumpió preguntando a Damián sobre el resultado del duelo, replicando si acaso había necesidad de preguntar. No puedo ganarle a Vinchen, me rindo, gritó Damián. Declarando justo después Revan, con sorpresa y emoción, que Vinchen Adenka era el ganador. Aunque todos pensaban que ya había acabado, María clamó que la verdadera diversión estaba por comenzar. Su ayudante no sabía qué quería decir con eso. Cuando él estaba en el rango 9, derrotó al sexto, y ahora venció a la octava y al quinto, dijo María, cuestionando mientras la hoja de Vinchen apuntaba, quien creía que sería el siguiente. El siguiente era Abel, quien, al entender que estaba siendo retado, maldijo nervioso. La rebelión del séptimo inútil está por comenzar, gritó María, mientras Vinchen preguntaba a Abel si podría bajar y darle una lección. Bueno mis guapos, estamos al día con estándar de la reencarnación. Si quieren más videos como estos, ya se la saben, dejen su like, comentario y suscripción. Hasta la próxima guapos.